La esclavitud. Diferentes clases de mando. El saber del amo y el saber del esclavo. Está claro, por estas razones, que no es lo mismo el poder del amo y el político, ni todos los poderes son idénticos entre sí, como algunos dicen, pues uno se ejerce sobre personas libres por naturaleza y otro sobre esclavos, y el gobierno doméstico es una monarquía, ya que toda casa es gobernada por uno solo, mientras que el gobierno político es solo sobre hombres libres e iguales. El amo no se llama así en virtud de una ciencia, sino por ser de tal condición, igualmente el esclavo y el libre. No obstante, puede existir una ciencia del amo y otra del esclavo. La del esclavo sería como la que profesaba aquel de Siracusa. Allí, un individuo a cambio de un sueldo enseñaba a los esclavos los servicios domésticos corrientes. Puede añadirse también un aprendizaje de cosas tales como el arte culinario y las demás clases de servicios semejantes. Hay diversidad de trabajos, unos más honrosos, otros más necesarios y, como dice el refrán, hay esclavos y esclavas, amos y amos. Todas las ciencias de este tipo, pues, son ciencias serviles. La ciencia del amo es la que enseña a servirse de los esclavos, pues el amo no lo es por adquirir esclavos, sino por saber servirse de ellos. Esta ciencia no tiene nada de grande ni de venerable. El amo debe solo saber mandar lo que el esclavo debe saber hacer. Por eso, todos los que tienen la posibilidad de evitar personalmente sufrir malos ratos confían este cargo a un administrador y ellos se dedican a la política y a la filosofía. La ciencia de adquirir esclavos, es decir, la ciencia justa, es diferente de estas dos. Es una especie de ciencia de la guerra o de la caza, en lo que respecta al amo y al esclavo quede, pues, definido de esta manera. La propiedad y los modos de adquisición. Consideremos ahora en su conjunto, según el método seguido, el tema de la propiedad y de la crematística, puesto que precisamente el esclavo era una parte de la propiedad. En primer lugar, uno podría preguntarse si la crematística es lo mismo que la economía, o una parte o auxiliar de ella, y si es auxiliar, si lo es como la fabricación de lanzaderas respecto del arte textil o como la producción del bronce respecto de la escultura, pues no prestan servicio de la misma manera, sino que una procura instrumentos y otra la materia. Llamo materia a la sustancia de que se hace una obra, por ejemplo, las lanas para el tejedor y el bronce para el escultor. Es evidente entonces que no es lo mismo la economía que la crematística, pues lo propio de esta es la adquisición y de aquella la utilización. ¿Qué arte, sino la administración doméstica, se ocupará del uso de las cosas de la casa? En cambio, es objeto de discusión si la crematística es una parte de la economía o algo de distinta especie. En efecto, si es propio de la crematística considerar de dónde sobrevendrán los recursos y la propiedad, y si la propiedad y la riqueza comprenden muchas partes, habrá que mirar primero si la agricultura es una parte de la crematística o algo de otro género, y en general el aprovisionamiento y adquisición de alimentos. Por otro lado, hay muchas clases de alimentación. Por eso son muchos los géneros de vida de los animales y de los hombres. Como no es posible vivir sin alimento, las diferencias de alimentación han hecho diferentes las vidas de los animales. Así, de las fieras, unas viven en rebaño y otras dispersas según conviene a su alimentación, por ser unas carnívoras, otras herbívoras y otras omnívoras. De tal modo, la naturaleza ha distinguido sus modos de vida según la aptitud e inclinación de cada uno, porque no les agrada a todos naturalmente lo mismo, sino cosas distintas a unos y a otros. Incluso entre los mismos carnívoros y herbívoros, los modos de vida de unos y otros son diferentes. Igualmente sucede también entre los hombres.
Difieren mucho en efecto sus vidas. Los más perezosos son pastores, ya que de los animales domésticos obtienen graciosamente la alimentación sin trabajo, aunque les es necesario trasladar los rebaños a causa de los pastos, y ellos se ven obligados a acompañarlos como si cultivaran un campo viviente. Otros viven de la caza, y unos de una clase de caza y otros de otra distinta. Por ejemplo, unos de la piratería, otro de la pesca, los que viven junto a lagos, pantanos, ríos o el mar, otros de la caza de aves o de animales salvajes, pero la mayoría de los hombres vive de la tierra y de los productos cultivados. Estos son poco más o menos los modos de vida de cuantos tienen una actividad productiva por sí misma y no se procuran su alimento mediante el cambio y el comercio, el pastoreo, la agricultura, la piratería, la pesca y la caza. Otros, combinando estos modos de vida, viven plácidamente supliendo lo que le falta a su modo de vida para ser suficiente. Por ejemplo, unos el pastoreo y a la vez la piratería, otros la agricultura y la caza. De igual manera, en los demás géneros de vida, los hombres se comportan del mismo modo según les obliga la necesidad. Tal capacidad adquisitiva ha sido dada evidentemente por la naturaleza a todos los animales, tanto desde el mismo momento de su nacimiento como cuando han acabado su desarrollo. De hecho, desde el principio de la generación, algunos animales producen junto con sus crías la cantidad de alimento suficiente hasta que la prole pueda procurárselo por sí misma. Por ejemplo, los vermíparos o los ovíparos. En cuanto a los vivíparos, tienen en sí mismo un alimento para las crías durante cierto tiempo, el producto natural llamado leche. De modo que hay que pensar, evidentemente, de manera semejante, las plantas existen para los animales y los demás animales para el hombre. Los domésticos para su servicio y alimentación, los salvajes, si no todos, al menos la mayor parte, con vistas al alimento y otras ayudas, para proporcionar vestido y diversos instrumentos. Por consiguiente, si la naturaleza no hace nada imperfecto ni en vano, necesariamente ha producido todos esos seres a causa del hombre. Por eso el arte de la guerra será en cierto modo un arte adquisitivo por naturaleza. El arte de la caza es una parte suya y debe utilizarse contra los animales salvajes y contra aquellos hombres que, habiendo nacido para obedecer, se niegan a ello en la idea de que esa clase de guerra es justa por naturaleza. Así pues, una especie de arte adquisitivo es naturalmente una parte de la economía. Es lo que debe facilitar o bien procurar que exista el almacenamiento de aquellas cosas necesarias para la vida y útiles para la comunidad de una ciudad o de una casa. Y parece que la verdadera riqueza proviene de estos, pues la provisión de esta clase de bienes para vivir bien no es ilimitada, como dice Solón en un verso. Ningún límite de riqueza está fijado a los hombres. En efecto, existe aquí uno, como en las demás artes. Ningún instrumento de arte alguno es limitado, ni en cantidad ni en magnitud. Y la riqueza es la suma de instrumentos al servicio de una casa y de una ciudad. Por tanto, es evidente que hay un arte de adquisición natural para los que administran la casa y la ciudad. La crematística, la moneda. Existe otra clase de arte adquisitivo, que precisamente llaman, y está justificado que así lo hagan, crematística, para el cual parece que no existe límite alguno de riqueza y propiedad. Muchos consideran que existe uno solo, y es el mismo que él ya mencionado a causa de su afinidad con él. Sin embargo, no es idéntico al dicho ni está lejos de él. Uno es por naturaleza y el otro no, sino que resulta más bien de una cierta experiencia y técnica. Acerca de este, tomemos el comienzo desde el punto de vista siguiente. Cada objeto de propiedad tiene un doble uso. Ambos usos son del mismo objeto, pero no de la misma manera. Uno es el propio del objeto y el otro no. Por ejemplo, el uso de un zapato como calzado y como objeto de cambio. Y ambos son utilizaciones del zapato. De hecho, el que cambia un zapato
al que lo necesita por dinero o por alimento, utiliza el zapato en cuanto a zapato, pero no según su propio uso, pues no se ha hecho para el cambio. Del mismo modo ocurre también con las demás posesiones, pues el cambio puede aplicarse a todas, teniendo su origen en un principio en un hecho natural, en que los hombres tienen uno y más y otros menos de lo necesario. De ahí que es evidente también que el comercio de compra y venta no forma parte de la crematística por naturaleza, pues entonces sería necesario que el cambio se hiciera para satisfacer lo suficiente. En efecto, en la primera comunidad, es decir, en la casa, es evidente que no tiene ninguna función, pero sí cuando la comunidad es ya mayor, pues los unos tenían en común todas las cosas, pero los otros, al estar separados, tenían muchas, pero diferentes, de las cuales es necesario que hagan cambios según sus necesidades, como aún hoy lo hacen muchos de los pueblos bárbaros al trueque. Cambian productos útiles por otros, pero nada más. Por ejemplo, dan o reciben vino por trigo, y así cada cosa de las otras semejantes. Este tipo de cambio ni es contra naturaleza ni tampoco una forma de la crematística, pues era para completar la autosuficiencia natural. Sin embargo, de este surgió lógicamente el otro, al hacerse más grande la ayuda exterior para importar lo que hacía falta y exportar lo que abundaba, se introdujo por necesidad el empleo de la moneda, ya que no eran fáciles de transportar todos los productos naturalmente necesarios. Por eso, para los cambios convinieron entre sí en dar y recibir algo tal que, siendo en sí mismo útil, fuera de un uso muy fácilmente manejable para la vida, como el hierro, la plata y cualquier otra cosa semejante. Al principio fue fijado simplemente en cuanto a su tamaño y peso, pero al final le imprimieron también una marca para evitar medirlos, pues la marca fue puesta como señal de su valor. Una vez inventada ya la moneda, por la necesidad del cambio, surgió la otra forma de la crematística, el comercio de compra y venta. Al principio también se dio de un modo sencillo, y luego ya se hizo con la experiencia, más técnico según dónde y cómo se hiciese el cambio para obtener máximo lucro. Por eso la crematística parece tratar sobre todo de la moneda, y su función es el poder considerar de dónde obtendrá abundancias de sus recursos, pues es un arte productivo de riqueza y recursos. Ciertamente muchas veces consideran la riqueza como abundancia de dinero, porque sobre esto versa la crematística y el comercio. Sin embargo, otras veces hay la opinión de que el dinero es algo insignificante y completamente convencional, y nada por naturaleza, porque si los que lo usan cambian las normas convencionales y no vale nada ni es útil para nada de lo necesario, y siendo rico en dinero muchas veces se carece del alimento necesario. Ciertamente extraña es esta riqueza en cuya abundancia se muere de hambre, como cuentan en el mito de aquel Midas, quien, por su insaciable deseo, convertía en oro todo lo que tocaba. Por eso buscan otra definición de la riqueza y de la crematística y lo hacen con razón. En efecto, cosas distintas son la crematística y la riqueza según la naturaleza. Esta es la administración de la casa. Aquel otro arte del comercio, en cambio, es productivo en bienes, no en general, sino mediante el cambio de productos, y ella parece tener por objeto el dinero, ya que el dinero es el elemento básico y el término del cambio. Esta riqueza sí que no tiene límites, la derivada de esta crematística, como la medicina no tiene límites en restablecer la salud, y cada una de las artes es ilimitada en su fin, pues quieren realizar este al máximo, pero no es ilimitada en lo pertinente a tal fin, pues el fin es un límite para todas. Así también no se da en esta clase de crematística un límite en su fin. Su fin es el tipo de riqueza definido y la adquisición de recursos. De la economía doméstica, en cambio, no de la crematística. Hay un límite, porque su función no es ese tipo de riqueza. Así que, por un lado, parece evidente que necesariamente hay un límite de cualquier riqueza, pero en realidad vemos que sucede lo contrario, pues todos los que trafican aumentan sin límites su caudal. La causa
es la estrecha afinidad entre las dos crematísticas. Sus empleos, siendo con el mismo medio, se entrecruzan, pues ambas utilizan la propiedad, pero no de la misma manera, sino que ésta atiende a otro fin y el de aquella es el incremento. De ahí que algunas creen que esa es la función de la economía doméstica y acaban por pensar que hay que conservar o aumentar la riqueza monetaria indefinidamente. La causa de esta disposición es el afán de vivir, y no de vivir bien. Al ser en efecto aquel deseo sin límites, desean también sin límites los medios producidos. Incluso los que aspiran a vivir bien buscan lo que contribuye a los placeres corporales y, como eso parece que depende de la propiedad, toda su actividad la dedican al negocio, y por este motivo ha surgido el segundo tipo de crematística. Al recibir el placer en el exceso, buscan el arte que les produzca ese placer excesivo, y, si no pueden procurárselo por medio de la crematística, lo intentan por otro medio, sirviéndose de todas sus facultades, no de un modo natural. Lo propio de la valentía no es producir dinero, sino confianza, ni tampoco es lo propio del arte militar ni de la medicina, sino la victoria y la salud respectivamente. Sin embargo, algunos convierten todas las facultades en crematísticas, como si esa fuera su fin, y fuera necesario que todo respondiera a ese fin. Así pues, hemos tratado la crematística no necesaria, sobre qué es y sobre cuál es la causa de su empleo. Y, en cuanto a la necesaria, se ha dicho que es diferente de aquella, que es naturalmente parte de la administración doméstica, relacionada con el alimento y no como aquella ilimitada, sino con un límite preciso. Inciso 62. Aristóteles en este pasaje se opone a la doctrina política admitida por Sócrates, por Platón y por Jenofonte. Estos consideraban a la ciencia del amo y también la del esclavo al mismo nivel que la ciencia del rey, la del gobernante de la ciudad y la de la administración doméstica. Inciso 64. En cambio, para Jenofonte, la dirección y explotación de una posesión rural y la utilización racional de los esclavos es buena escuela para ejercer el poder político e incluso el real. Inciso 66. El término crematistique aparece con frecuencia especialmente en este libro y en los libros octavo y noveno. Lo traducimos por crematística, que tiene varias acepciones en esta obra. Unas veces tiene el sentido de arte de adquisición en general y es semejante al arte de adquisición propiamente dicho. Tetique implica formas de adquisición buenas y malas. La forma mala de adquisición es la hecha por cambio con provechos pecuniarios, llamada capelique crematistique. Es el arte de adquisición por comercio, capelique. La forma sana de adquisición hace referencia a la riqueza natural que está relacionada con la economía de la casa, o economique, y de la ciudad, politique. Un tipo intermedio entre estas dos formas se encuentra en un pasaje del capítulo segundo. El término economía en otros pasajes lo recogemos por administración doméstica. Inciso 73. La afirmación de que la guerra es un modo natural para adquirir medios de vida es contrapuesta a la que sostiene Platón en La República, donde considera que el origen de la guerra está en el deseo insaciable de poseer. Inciso 74. El aparato crítico nos da diversas conjeturas de editores que cambian de algún modo el sentido. Presentamos la traducción que nos parece más probable. Inciso 75. La idea de que debe existir un límite de la riqueza se encuentra también en Epicuro. Inciso 81. El pasaje parece aludir a la no intervención del dinero, que es opuesto a las cosas útiles por no servir de alimento. Inciso 85. El comerciante compra para vender de nuevo y no para cubrir las necesidades de su familia. El ejemplo del comercio como forma mala de la crematística se cita a menudo. Inciso 86. El término cremata recursos en este pasaje, como en muchos otros, parece referirse concretamente al dinero. Aristóteles, Ética a Nicómaco.
Inciso 89. Midas, rey mítico de Frigia, en una ocasión encontró borracho a Sileno y lo trató con grandes honores y le ayudó a seguir el séquito de Dionisio. Este dios, en agradecimiento por esta actitud, concedió a Midas su mayor deseo, que todo lo que tocase se convirtiese en oro. Cuando Midas quiso comer, se dio cuenta de lo terrible que era aquella facultad. Entonces pidió a Dionisio que lo liberase de tal don. Para otra versión del mito, véase Ovidio Metamorfosis, capítulo 9. Inciso 92. La idea de que con el dinero se satisfacen los placeres corporales se encuentra también en Aristóteles. Ética a Nicómaco, capítulo 1, 3.